encuentren muy bien. Yo soy Carito, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, chicos, como se pueden dar cuenta, vamos a hablar acerca de liners. Para aquellas personitas que no saben qué es un liner, es esta bota que está dentro de nuestros patines, normalmente de free skate o algunos de agresivo. Y bueno, estos liners llamados Liners Intuition son súper diferentes a lo que hemos estado viendo en el mundo del patinaje y el día de hoy les voy a explicar el porqué. Así que si ustedes están listos para saber todos estos detalles, pónganse cómodos y ahora sí comencemos con este video. Ok, chicos, vamos a comenzar platicando acerca de la marca Intuition. Intuition es una marca canadiense que lleva más de 20 años desarrollando liners o botas internas para deportes como esquí o snowboard y por primera vez están incursionando a el mundo del patinaje sobre ruedas. Lo que destaca mucho a la marca Intuition es la comodidad de sus botas. Ellos han hecho ya, como lo pueden ver, 3 diferentes tipos de liners Intuition. Tenemos estos que son los Liner Intuition V2, tenemos los Liner Intuition en colaboración con la marca FR Skates y estos de aquí que son los que acaban de sacar al mercado son los Liners Intuition Premium. En general todos los Liners Intuition comparten que tienen un cuff en la parte de atrás, que es este soporte de aquí. Todos tienen orificios para la ventilación, una punta tejida de una tela de neopreno que hace que se expanda y se ajuste al tallaje del patinador. Todos tienen un shock absorber, que es la parte de aquí, que hace que nos amenice las vibraciones del suelo cuando saltamos, etc. Todos también tienen un heel lock y bueno, ahorita les voy a platicar las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Empezando con el Liner Intuition V2 que tenemos por aquí, viene en esta bolsita y los Liners Intuition V2 tienen un cuff removible. Ahorita tienen el cuff negro y este cuff negro es un poco más blando que el que viene como aditamento en la bolsita. Este otro cuff es de color dorado, así lo pueden distinguir. Este cuff dorado es mucho más rígido que este negro de aquí, que ya viene en el liner. Es, por supuesto, removible y ustedes ya le pueden aditar este de acá. La diferencia, como se los mencioné, es que este es más blando que este. No significa que el negro sea endeble, sino más bien tiene una densidad más suave que esta. Otra cosa que creo olvidé mencionarles es que todos los liners Intuition están hechos de una espuma especial patentada por Intuition. La espuma es el material con los que están hechos los liners que permiten esta comodidad y mejor respuesta al patinar. Entonces, estos fueron los liners Intuition V2. Estos vienen por 4 tallas, desde la XS hasta la XL, pero a lo que me refiero con estas 4 tallas es que la XS incluye desde la talla 23 hasta la 24 y medio. Después está el Liner Intuition V2 talla S, que ese sería del 25 al 26 y medio y así sucesivamente. Este es el único liner que incluye 2 cuffs, el que ya viene puesto y este dorado. Y bueno, eso es lo que más destaca a este Liner Intuition V2. El siguiente liner que creó la marca Intuition fue el que hicieron en colaboración con la marca FR Skates. Este liner es exclusivo para el modelo FR1 Deluxe Intuition. No se vende por separado. Las diferencias que tienen son esta asa de aquí, que en lo personal a mí me gusta mucho porque hace más fácil el poder transportarlo. Otra de las diferencias es el cuff, que viene integrado. Este no es removible y la densidad de este es entre el negro y el dorado del liner V2. La lengüeta de este liner es más rígida que la de los V2. El empeine no viene tan justo como este liner de acá y en este caso viene a 2 tallas. De ahí pasamos al Liner Intuition Premium, que es el que acaba de sacar la marca Intuition, y la verdad es que este liner sí que tiene grandes diferencias. Para comenzar con la lengüeta, que si observan está súper acolchada, mucho más que estas otras dos, es mucho más rígida. De hecho, yo creo que el micrófono va a alcanzar a escucharlo. A ver, aquí va el de los Premium y aquí va el de los V2. No sé si lo alcanzan a escuchar, espero que lo alcancen a escuchar.
pero realmente se siente diferencia. O sea, vean esto, lo estoy haciendo con mucha fuerza y ¿vieron? O sea, la diferencia es bastante. La lengüeta, además de ser mucho más rígida, más alta, como visiblemente lo pueden observar aquí, sobresale de la bota. En cambio, estos están al ras. Y también es mucho más ancha. Todo esto en conjunto hace que abrace mejor a tu pie y puedas hacer una transferencia de energía mucho mejor al momento de patinar. Otra de las cosas que distinguen este liner Intuition Premium es que el cuff de la parte de atrás es removible, pero únicamente viene con este aditamento de aquí. Este cuff es de una rigidez intermedia entre el dorado y el negro. Esto da un mejor soporte. También el heel lock, que es la parte de aquí atrás, viene mucho más acolchado que los otros liners y esto te da un mejor soporte en el tobillo para que puedas aprovechar mejor la zancada del patinaje. Otra cosa muy importante del Liner Intuition Premium es la parte del talón, que viene más rígida para que puedas tener un mejor soporte al patinar, y también la luz les puede alcanzar a pegar aquí. Viene con unas franjas de silicona y con unos puntitos aquí y en la planta que permiten que no se mueva el Liner Intuition en tu patín. Lo que pasaba antes es que el Liner Intuition B2 estaba pensado para los patines agresivos o los patines Wizard. Los patines Wizard ya tenían una tela por dentro, entonces cuando tú ponías el Liner Intuition no había ningún tipo de juego, por eso no era necesario como ponerle ese tipo de siliconas. ¿Qué pasaba cuando tú querías poner este liner a una bota de free skate normal? Pues que el plástico tiene como una densidad más resbalosita y puede hacer que haya juego. Saqué mi casco porque es más o menos así la densidad que tiene una bota externa. Y bueno, entonces cuando tú hacías tu zancada, pues sí podía llegar a haber juego. Ahora, con estas gotitas de silicona que pusieron en los Liners Intuition, quiero que vean la cantidad de agarre que tiene el Liner Intuition en estas botas, en una superficie tan lisa como lo es esta. Aquí en el shock absorber pues obviamente no tiene ninguna gota de silicona, entonces aquí sí se puede resbalar un poquito, pero al momento de hacer tu zancada realmente vas a aprovechar muchísimo mejor la energía que se transfiere de tu pie a el liner y del liner a la bota externa. Es decir, que va a haber un solo movimiento, no va a haber juego. Eso es uno de los grandes cambios que en lo personal a mí me emocionan mucho, porque yo he probado los liners Intuition de la marca FR Skates y sí llegué a sentir un poco este juego cuando tú estás dando las zancadas, sentías que se movía un poco tu liner y luego la bota. O sea, tampoco es como que nadaras ahí porque para eso están a tu talla, pero sí llegabas a sentir como este ligero juego, y en cambio con estos pues obviamente no va a haber juego y vas a poder aprovechar mucho mejor tu zancada. Entonces esa es otra de las cosas que cambió con los Liners Intuition Premium. En cuanto a los costos, chicos, los Liners Intuition cuestan aproximadamente entre 200 y 250 dólares. Esto depende muchísimo de tu moneda, de tu país, de la importación, etcétera, 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 pero bueno, ese es un aproximado. Si tú eres de México, los puedes conseguir con mis amigos de On Skate Shop, que tienen las 3 versiones disponibles. La más económica son los Intuition B2, de ahí si tú quieres el paquete completo con patines y todo, bueno, están los FR1 Deluxe Intuition, o si ya te quieres lanzar por lo más top de lo top, bueno, pues te puedes ir por los Intuition Premium, que se ve que prometen. Y bueno, mis queridos rollers, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuál de estos 3 liners les gustaría probar y por qué. Y también déjenme saber si ustedes quisieran que hagamos un testing, una prueba de estos liners Intuition Premium, para saber si es que realmente cumplen con lo que prometen de dar un mejor soporte, de dar una mejor zancada, que tengan una gran adherencia a tu patín de free skate. Los voy a estar leyendo por ahí para ir organizando ese video si ustedes quieren verlo por aquí. Y bueno, chicos, por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que corran a seguirme y estemos más en contacto en nuestro día a día. Denme una manita arriba si les gustó este video. También recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Yo les mando un beso enorme, que tengan un excelente jueves. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Mua! Bye.